que a la ciudad de Nueva York lo atrapa. Y bueno, ¿qué pasa cuando te atrapa la ciudad? Porque cuando a nosotros nos atrapa esta ciudad, pues nos atrapa mucho en la operación, en el día a día, en trabajar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que en pocos años te has convertido en un empresario muy exitoso y referente en una industria que, si bien es una industria étnica, porque estamos hablando con productos étnicos, pues estamos hablando de la hospitalidad, de los alimentos, y cuéntame cómo es que nace esa idea de la tamalería y cómo es que tú te sales de lo que hace la mayoría, que es entrar y trabajar, y te conviertes más bien en un empresario. Bueno, es algo que lo tenía en mente, pero no sabía cómo. De un momento yo llegué a este país a buscar, yo soy comunicador de profesión y sabía que mi carrera no me iba a servir para comenzar. Claramente llego sin documentos, ¿no? Llego como turista. Entonces pues dije, bueno, tú haces los trabajos regulares. Me dijeron, bueno, acá normalmente los hombres son para construcción o para meseros para comenzar. Entonces dije, uy, yo para construcción sí soy como difícil. Lo máximo que construí fue Lego y me quedó difícil. Y dije, bueno, vamos para la parte de meseros porque sé hablar, sé expresarme, me gustan las ventas y me empecé con el tema de meseros, pero por el tema del camino gastronómico de los restaurantes, entró el gusto por querer probar un tamal. Y yo decía, ve, tan raro como así que aquí no venden tamales. Sí, tal lado, tal persona vende, tal. Yo los probaba y no fueron de mi agrado. Y yo decía, ve, qué raro, tan ricos tamales de Colombia. Hasta ahí quedó. Siguió la cizañita del tamal, del tamal, del tamal. Yo no sé cocinar, en realidad siempre lo he dicho, yo no tengo ni idea de cocina, pero tenía ganas de comer. Y entonces empecé y un día de descanso me cansé y dije, mamá, dígame pues cómo es que se hacen unos tamales, que voy a hacerme unos tamalitos. Y nos preparamos unos tamales y cuando los probamos dije, pero esto está más rico lo que yo me he comido. Pero salieron muchos. Entonces dije, bueno, voy a ir al restaurante donde trabajo y le vendo a mis compañeros. Y empecé con el tema de los tamales y la gente, oiga, los tamales están ricos, debería traerme 5 para el fin de semana. Y ahí me alumbró el bombillo y dije, bueno, acá ya se hizo negocio. Y empecé con el negocio poquito a poquito hasta que yo digo que la perseverancia la hace todo. No sé de dónde saqué tanta. Yo siempre he sido una persona demasiado entradora, pero si en este momento me preguntan a mí, no sé de dónde saqué tantas ganas para aguantar tantos años en la calle vendiendo tamales. Fueron 3 años en Nueva York y sacar este negocio adelante hasta que llegó una pandemia que desbarató todo y nos mostró que definitivamente la forma de hacer negocios era otra. Claro, fíjate, muy interesante, porque en el ejercicio tú nos estás mostrando como todo lo que al final del día un empresario hace, y es identificar que hay negocio. O sea, tú identificaste que había negocio, y de ahí en adelante pues desarrollaste una estrategia. Yo personalmente sé que te conozco cuando bajaba del tren y te veía ahí vendiendo tus tamales, y me parecía muy interesante algo que quiero resaltar desde el punto de vista de marketing, que es mi experticia, y es que tú tenías desde que vendías los tamales ahí, tú ya tenías una línea gráfica, ya tenías, como que desarrollaste y te posicionaste en la mente de los que bajaban en el tren, porque sabíamos que ahí ya estaban los tamales ahí. O sea que yo siento que indiscutiblemente, si tener una estructura como tal, tú ya tenías una estrategia, y creo que eso es bien importante para un empresario o un emprendedor, tener una estrategia. Tú ya tenías una línea gráfica, tenías unos colores, ya sabíamos más o menos cómo era, y tenías como un posicionamiento en un espacio físico, ¿no? ¿Qué pasó ahí en esa parte? ¿Cuándo viene la pandemia, y cómo saltas de Bueno, hacer eso? llega la pandemia y yo vendía en la calle como muchos y yo sentía que el miedo te empieza a abarcar porque por más ganas que tú tengas, esto influye mucho, ¿no? Y yo decía, no tengo lo suficiente para un local ni nada, y todo el mundo me decía empleados, esto, seguros. Y yo decía, no, a punta de tamales no, eso no me va a dar, porque a duras penas me vendía $300, $400 los días bien buenos en tamales, que